que es lo que marca a un país como México. Y de 200 países que hay en el mundo, México es el número 13 medido en su extensión territorial. México es el número 13 medido en el tamaño de su economía. México es el número 13 medido en su población. Entonces, en las dimensiones de peso específico, México está entre los primeros 15 lugares. Curiosamente, en los niveles de desarrollo, México está en los lugares 50 a 100. ¿Cómo fregado se explica esto? ¿Cómo explicar que tengo el tamaño de la economía número 13 de las 200 del mundo y un nivel de desarrollo del 60% en desigualdad, en competitividad, en transparencia? ¿Cómo se? ¿Dónde se explica este gap? ¿A qué lo atribuimos? A mi juicio, de lo que se llama son malas políticas públicas, tomadas reiteradamente durante mucho tiempo, producto de un mal sistema político. A mi juicio, el principal problema que tiene México es su sistema político. Tiene un sistema político disfuncional, que no produce los acuerdos, las decisiones de Estado, políticas públicas que se requieren a la velocidad, a la profundidad y en la dirección que se requiere. Esa es mi interpretación de lo que debemos de abocarnos los políticos a solucionar. Durante todo el siglo pasado en México no tuvimos una democracia, no construimos instituciones democráticas, no construimos una ciudadanía, una capacidad de generar una deliberación y participación cotidiana, corresponsable en las políticas públicas. Vivimos un modelo producto de un partido hegemónico que incubó algo que todavía tenemos, una cultura clientelar, paternalista, centralista, vertical, autoritaria. Ustedes le echan cuentas de todo el siglo pasado. Hubo gobernadores de un mismo partido hasta 1989. El primer gobernador de un partido diferente fue en 1989. El primer cambio en la presidencia se da en el año 2000. Y ahorita platicábamos antes de entrar de que en realidad cuando nos miran internacionalmente y muchas veces también aquí localmente, juzgamos la democracia de un país por sus elecciones federales, pero no por sus elecciones locales. Después de que se da la alternancia en el 2000, el autoritarismo se refugia en los estados. Y esto es la condición que hoy seguimos viviendo en México y que a mi juicio es el reto que mantenemos como sociedad de concluir esta transición, que no le pongamos fecha, está bien, pero reconozcamos que todavía nos falta llegar a estos niveles de competencia, de transparencia, de rendición de cuentas que hemos empezado a alcanzar en lo federal. Necesitamos llevarlo a lo local. Y este es uno de los temas en los que México ahorita está atrapado. Cuando
no se dan los acuerdos entre las fuerzas políticas desde 1997 a la fecha, el país es el que sufre la falta de acuerdos. ¿Por qué? Porque hay gobiernos divididos, y gobiernos divididos no es malo. Lo que es malo es que no haya capacidad de construir acuerdos. De ahí sale la necesidad del Pacto por México, de un reconocimiento sincero de que durante los últimos 15 años ha sido más la lógica de la no cooperación la que ha privado en el sistema político mexicano, la política del regateo, la política del pago por evento, que ha vuelto muy costosos la discusión de cada tema, de cada reforma. Algo que es necesario siempre recordar, porque esto lleva a conclusiones muy equivocadas, es que el Pacto por México no es una concepción del gobierno entrante, es una concepción de la oposición, es una propuesta de la oposición. De hecho, es el PRD el que la pone sobre la mesa. Y esto es muy importante porque desde allí hay quien empieza ya a generar conclusiones muy preliminares, muy distorsionadas de cómo surge, por qué surge y cómo se resuelve el poder poner sobre la mesa a las tres principales fuerzas. El mérito del gobierno es haber aceptado esta propuesta, y no es un mérito menor, y aceptarla con mucha celeridad. De hecho, eran los primeros momentos en los que estábamos hablando, después de reconocer el resultado del mes de julio. Nuestro partido tuvo que tomar una decisión el día mismo de la elección. Nuestro partido tuvo que tomar un posicionamiento público. ¿Cuál va a ser el rol del PAN frente a este nuevo gobierno? ¿Vamos a hacer oposición o vamos a colaborar? Era un dilema difícil, no es sencillo porque somos el partido que estaba saliendo del gobierno, dejando y entregando la silla presidencial. Lo llevamos al CEN y hubo una decisión institucional. Nuestro partido va a ser un partido que colabore en las reformas que siempre hemos sostenido que son necesarias para México. No vamos a actuar en función de si estamos en el gobierno o fuera de él. Hay quien dice que en este negocio a veces uno es cantinero y a veces uno es borracho. Bueno, lo que no podemos es cambiar de forma de pensar dependiendo de qué lado de la barra te ubiques. Tenemos que mantener una congruencia. Nosotros sostenemos que hacen falta reformas. Cuando estuvimos en el gobierno, seguimos sosteniendo que estas reformas le siguen haciendo falta a México, aun cuando no estemos en el gobierno. Déjenme polemizar aquí también. O sea, durante estos 12 años el PAN propuso estas mismas reformas, pero no contamos con una oposición que participara con el PAN para apoyarlas. Ni el PRI ni el PRD apoyaron estas reformas durante el 2000-2012. Por circunstancias distintas y diversas, la ventana que se abre en el 2012, es decir, ¿saben qué? Si no hacemos nada, 2012, 2018 va a seguir igual que como fue 2006, 2012, 2000, 2006. Y esto le hace daño a México. Por eso todos asumimos con una actitud al principio de mucha desconfianza, porque hay que empezar
a reconocerlo, que primero estábamos midiendo el terreno, dónde estamos parados, y no era pues que nomás nos querían sopear, que nomás nos querían medir, y después vimos que iba en serio este tema. Se empezaron a poner sobre la mesa los distintos puntos, las distintas visiones, y déjenme reconocer públicamente que las diferencias sensiblemente eran menores a las coincidencias. Y esto fue una buena noticia. Cuando el PAN se decide a colaborar, se da el proceso de competencia electoral y empiezan a surgir otra vez estas prácticas electorales de utilizar los programas sociales para ganar las elecciones, utilizar las estructuras de gobierno, y es cuando hizo falta un alto y meterle un adendum al Pacto por México. Eso también es digno de reconocer, que todos los participantes del pacto dijimos: no se vale que estemos en una mesa sentados y por la otra mesa nos estemos dando patadas debajo de la mesa y haciendo trampa para ganar las elecciones. Por eso se ligaron de una manera interesantísima las tres reformas que estamos a punto de discutir ahorita: la reforma fiscal, la reforma energética y la reforma política. Nosotros condicionamos la política a la energética. Hay quien dice que condicionamos la hacendaria. No, nunca condicionamos la hacendaria a la reforma política. De hecho, déjenme decirles, de los 95 compromisos del Pacto por México, la hacendaria fue la única iniciativa que se fue preparada por uno solo de los integrantes. En todas las demás participamos en su diseño, en su concepción y en su procesamiento. Esto fue acordado desde el principio, de que era una iniciativa 100% a cargo del gobierno y del partido del gobierno. Por eso sentimos la libertad de cuestionarla y decir: esto nos parece que está bien y esto nos parece que está mal. En el resto de los temas, nosotros vemos que sí hay una agenda que resolverá, la logramos procesar, los grandes problemas de México y cambiarle el rostro a México para la próxima generación. Los problemas económicos, políticos y sociales. Es una agenda integral que trató de no enfocarse solo en ciertos aspectos, sino empezando por los temas sociales, después los económicos y finalmente por los políticos, poder comprometernos a procesarlos, no sin costos, porque son altísimos los costos que sufrimos al interior de cada partido por esta lógica de competir y de colaborar. Porque algunos dicen: oye, pues te estás desdibujando, ¿dónde está el PAN? ¿Dónde está el gobierno? Muy caricaturizadamente yo les diría: el PAN ha coincidido históricamente con la izquierda en los impulsos de democratizar al país. Por eso hemos coincidido en muchas alianzas electorales en donde hemos encontrado resistencias. Déjenme nomás para terminar, porque sí hice unas grafiquitas muy simpáticas que no van a alcanzar a ver, pero nomás para que vean. Este es todos los estados, ahorita no sé si nos espanten, son todos los estados, pero lo que van a ver aquí es mucho rojo. Los rojos son los gobernadores del PRI, ¿sí? Y lo que empiezan a ver, estos puntitos amarillos y azules, es cuando empiezan a aparecer algunos gobiernos que no son del PRI y algunos en los que vamos en alianza. Déjenme ponerles otra grafiquita, ahorita van a poder ver. Ahí está. Ahí está. A ver, derechita, ahí está, derechita. Ahí está. Si ustedes se fijan, y este es mi alegato con César Camacho, esta es la muestra más fehaciente de cómo está atorada la transición
en los estados. Estos son cada uno de los estados, están en un orden en donde van a encontrar estados donde nunca ha habido un gobernador distinto de un partido de izquierda, un partido distinto al PRI durante toda esta época, un partido de Acción Nacional o una alianza. Y lo que van a ver es una acumulación de estos estados en donde se ha consolidado el autoritarismo. Son 9 estados que se los digo rápido: Tamaulipas, Durango, Coahuila, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Campeche, Colima, Quintana Roo, que nunca en su historia han tenido un gobierno distinto del PAN. Hay otros 11 estados que durante toda su existencia, alrededor de 80, 85 años, la mayoría de los estados, solamente 6 años han tenido un gobierno distinto. Amigas y amigos, es el reto de la democracia contemporánea. Por eso Vicente Fox se equivocó cuando decía que el PRI ya podía regresar a Los Pinos. La tarea no está hecha, todavía no tenemos un piso parejo en las elecciones locales, y esto es gran parte de lo que está también en el Pacto por México. Se aceptó una reforma política electoral, y déjenme terminar con esto. Yo lamento muchísimo que llevemos más de 30 años haciendo reformas político-electorales. Ya estaba como para que ese tema fuera prueba superada, pero no lo es. El tema de cómo acceder al poder en México todavía no está resuelto de manera adecuada, y menos el cómo se ejerce el poder. Por eso estamos participando en el Pacto por México con nuestras diferencias, pero sabiendo que es la única manera para empujar una agenda común que ayude a México a salir adelante. Muchas gracias. Gracias, presidente Maduro. No es una manera esta de